Listo, hermano Wilson, somos todos suyos. Tiene su micrófono apagado, hermano Wilson. Ya, ahora Mis sí, amados ya. hermanos, Ya. muchas bendiciones. ¿Me escuchan bien ahí? Oh, sí. Sí, perfecto. Listo. Sí, hermano. Listo. Gracias, mis amados hermanos. Hermanos, primeramente, un caluroso y fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad que me dan. Le doy gracias a Dios en esta noche, hermanos, por estar compartiendo esta información. Es una información que nos llega a través de la historia, es una información que nos edifica, es una información que nos instruye, mis amados hermanos, es una información que nos ayuda a hacer defensa de la palabra. Entonces, doy gracias a Dios, mis amados hermanos, y a cada uno de ustedes por disponer su corazón en esta noche. Lo que siempre les he dicho, sé que no es fácil, mis amados hermanos, después de una jornada de trabajo. Hace poco el hermano Alejandro me decía que el tiempo en Estados Unidos es oro. Y yo entiendo. Entonces sé que es oro, hermanos. Y ahorita nuestro hermano Alejandro en su oración decía que le pedía a Dios que por favor nos abriera la mente y nos abriera el corazón para un mejor entendimiento, hermanos. Hermanos, estos temas en ciertas ocasiones se pueden volver un poco tediosos, pero hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar la importancia de saber la historia, bíblica, de saber todos estos contextos, cómo nos ayuda a darle una mejor interpretación, mis amados hermanos. Entonces, hoy pido a Dios, mis amados, yo sé que de acá surgen millones de preguntas porque les voy a decir algo, mis amados hermanos, y se los confieso. Siento que es más fácil desglosar un texto a concepto personal que desglosar la historia de la Biblia, hermanos. Ustedes no se alcanzan a imaginar todos los brazos y toda la genealogía que alcanza a tener la historia de la Biblia. Y ahí surgen miles y miles de preguntas, hermanos. Entonces, por eso les pido que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a ir vamos a ir despacio, mis amados hermanos. Y de acá van a surgir también, yo sé que muchas preguntas, pero vamos a irlas resolviendo. Voy a ir muy despacio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando, devolvemos, retomamos e iniciamos nuevamente, mis amados hermanos. ¿Listo? Hermanos, hace 8 días hablábamos acerca de, y damos una breve reseña acerca de los primeros inventores, hermanos, de las escrituras, ¿cierto? Entonces hablábamos acerca de los sumerios, hablábamos acerca de los egipcios, hablábamos acerca de los pergaminos, de las tablas de cera, del código códice, y hablábamos hasta llegar a relativamente hasta nuestra época, hermanos, hasta 1440, hermanos, donde se empieza, hermanos, el uso masivo del papel, que es en Alemania. Hacíamos un breve recuento acerca de esto y de acá empiezan a surgir una cantidad de preguntas, mis amados hermanos, y es acerca de las divisiones. ¿Recuerdan 2 palabras en hebreo que les recalqué bastante, hermanos? No sé si de pronto las recuerdan. Son muy importantes tenerlas presentes. Eso nos va a ayudar mucho. Si alguien las recuerda, me gustaría mucho que nos las recordara a todos, por favor. 2 palabras que mencioné mucho hace 8 días. No sé si de pronto las recuerdan. Acerca de mi hermano. Sí, hermano Adil. Danos una pista. Claro que sí, mi hermano, ya para ahí va. Les hablaba mucho acerca de esas 2 palabras de el Perashillok y hablaba acerca del Aptarot. ¿Qué es? La primera palabra es divisiones
Y la segunda palabra es despedidas. ¿Alguien recuerda acerca de esto, mis amados hermanos? De estas divisiones y de estas despedidas. Las despedidas eran los profetas. Y las divisiones correspondían a los 5 libros, lo que conocemos como Pentateuco. Que los dividían para 52 semanas, creo que eran. Exacto, sí, mis amados hermanos. Sí, listo. Hermanos, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, versículo 20. Observemos palabras dichas por el apóstol Pablo, donde dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Leyendo este texto, mis amados hermanos, si nosotros no tuviéramos hoy en día los capítulos y los versículos, ¿se imaginan la gran dificultad que tendríamos nosotros hoy en día? Y digo nosotros. ¿Por qué les digo nosotros, mis amados hermanos? Porque nosotros no somos estudiosos de la palabra de Dios. A nosotros nos falta más escudriñar, nos falta más memorizar, nos falta más aprender, nos falta más tener más esa información y guardarla y atesorarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, si estas palabras dichas hoy en día y no tuviéramos capítulos y versículos, o sea, se alcanzan a imaginar la dificultad que nosotros tendríamos para nosotros ir a Salmos, porque fueron palabras dichas por David, y decir, bueno, esto está en Salmos, pero y con todos esos rollos, ¿se imaginan la dificultad para nosotros encontrar este versículo? Pero ya hoy tenemos la facilidad de encontrarlo en el Salmo 69, capítulo 69, versículo 25. Tenemos la facilidad de encontrarlo en el Salmo 109, capítulo 109, versículo 8. Hoy Dios nos facilita de una manera impresionante las cosas, mis amados hermanos. Y también pensemos en... Quiero que me acompañen, hermanos, a Mateo. Capítulo 2. Versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ustedes se imaginan, hermanos, esto lo dice el profeta Jeremías, donde nosotros no tengamos en estos momentos esta referencia. Ustedes se imaginan nosotros buscando todo Jeremías. ¿Dónde es que dice esto? Vuelvo y les repito, mis amados hermanos, hoy tenemos la facilidad de encontrar esto en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Entonces, hoy en día, hermanos, nos facilita mucho estos capítulos y versículos, y hace 8 días teníamos varias preguntas, ¿cierto? Teníamos varias preguntas, pero yo quiero remontarlos un poco, hermanos, atrás. Quiero remontarlos un poco atrás, hermanos, porque surgen miles de preguntas con esto de la historia de la Biblia. Hermanos, ¿alguien ha escuchado acerca del Talmud,
la Torá, que es lo que estábamos hablando hace 8 días, la Tanakh, el Mizrach. ¿Alguien conoce algo acerca o un poco acerca de estos conceptos? No les dé pena, hermanos. Digan, no, sí, alguien ha escuchado algo un poco acerca de esto. Algo. Es lo que tenía establecido el pueblo hebreo. La Torá, como por ejemplo es el Pentateuco, son los primeros 5 libros, es la ley, lo que ellos le llaman la ley. La siguiente, que no me acuerdo nunca el nombre, pero la mencionaste, es lo que ellos tenían como, ¿cómo se llama? Cultura. Le voy a ayudar ahí un poco, mi hermano Daniel. Quiero que se queden con estos conceptos. Esto nos va a ayudar a entender más la palabra de Dios, hermano. Esto nos va a ayudar a entender este compendio. Hermano, Sí, hermanita. yo lo poquito que estudié es que el Talmud es algo que recoge todo lo que son las discusiones rabínicas, que eran las leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Eso era el Talmud. Y la Torá en sí hablaba como dijo el hermano, ¿verdad? Del Pentateuco, de los 5 libros. Hermanita, Adamaris, usted, hermanita, usted me participó hace 8 días en la clase, ¿cierto? Sí, sí. Hermanita, la felicito. Y los felicito a todos. Lo que pasa es que me gusta mucho esto porque siento que hay espíritu investigativo, hermanos, y es algo que nosotros necesitamos. Gracias, hermanita, por el aporte. Cuando nosotros tenemos en cuenta esta parte del Talmud, hermanos, básicamente, para no complicarnos mucho, es una tradición oral que utilizan los judíos, ¿cierto? Básicamente el Talmud es una tradición oral, no escrita. Entonces ellos se basan ¿en qué? En costumbres, en leyendas, historias, tradiciones judías, y todo eso lo van comunicando oralmente. ¿A quién? A sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Eso lo van comunicando, ¿cierto? Esto básicamente es el Talmud. Cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la Torá, que era una de las preguntas que tenía mi hermano Daniel, estamos hablando del Pentateuco, ¿cierto? Entonces el hermano Daniel me dice, bueno, pero ¿qué es el Pentateuco para los judíos? ¿De dónde sale esto? Hay que tener en cuenta 2 cosas, mis amados hermanos: judíos samaritanos y judíos no samaritanos. La Torá, quedémonos con el concepto de la Torá. Ya vamos a ir desglosando esa parte, listo. Si voy muy rápido, por favor me lo hacen saber, mis amados hermanos. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando del Pentateuco. ¿Queda claro, hermanos, el concepto del Talmud? Quiero que les quede claro esa parte. ¿Les queda claro, mis amados hermanos? La tradición oral que pasaba de generación en generación. Exacto, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Listo, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, de la Torá, estamos hablando del Pentateuco. Y es una tradición, hermanos, escrita. La palabra Torá viene del hebreo orá. Y esto, hermanos, quiere decir enseñanza, instrucción, y en la ciencia hoy en día se utiliza el mismo término como teoría. Vamos a profundizar un poco más acerca de este término, hermanos. Hermanos, del hebreo Torá, no los quiero complicar mucho, pero quiero que comprendamos un poco más este término, hermanos. Viene del verbo, y esto significa, hermano, mostrar. Torá significa mostrar, indicar. Mostrar, indicar. Esta es la forma gramatical causativa. Una forma gramatical causativa.
¿Cuál es la forma causativa, mis amados hermanos? Primero, lanzar, tirar, enderezar, corregir, apuntar al tiro. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Ahí me Estas perdí. palabras, ¿Qué tiene que explica ahí? Pues yo Sí. me perdí ahorita. Ajá. Esas sí, palabras que estas palabras pasan a cobrar el sentido de dirigir, enseñar e instruir. Vamos bien ahí, mi hermano Daniel. y eso es lo que la Torá significa. Ya le voy a desglosar otra cosa, mi hermano Daniel, y es que cuando observamos, mi amado hermano, el hebreo está compuesto de 22 consonantes, ¿cierto? 22 consonantes. Hermanos, y esto está compuesto, el hebreo es rico en dialéctica, hermanos, y esto tiene signo, nombre, valor, sonido, trazo y significado. Cada palabra tiene esto, tiene signo, nombre, valor, sonido, trazo y significado. Entonces, por eso es tan rica en semántica, por eso es tan amplia. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Entonces, pasa a cobrar sentido esta palabra en dirigir, enseñar e instruir. Listo. Cuando damos esto por entendido, hermanos, como tenemos la semántica totalmente desglosada del hebreo, hermanos, humax en hebreo, que significa quinto. Quinto, eso significa en hebreo Pentateuco. En griego, 5 rollos. 5 rollos. Eso es lo que significa para los judíos. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Judíos samaritanos son los que utilizan el Pentateuco. Y muchos me dirán, bueno, pero es que nosotros también lo utilizamos, ¿cierto? Cuando hablamos de la Torá, mi hermano, los judíos samaritanos, escuchen bien esto, solo los judíos samaritanos utilizan el Pentateuco. Judíos no samaritanos, mis amados hermanos, utilizan Pentateuco, Torá, proféticos, sapiensales. O sea, todo el Antiguo Testamento, que era lo que veíamos cuando estábamos hablando desde un principio, divisiones y despedidas. ¿Alguien recuerda el texto que leíamos al principio de esta clase? Jeremías 61. Pero hace 8 días, no sé si de pronto alguien lo anotó. Isaías. Exacto, 61. exacto. Isaías 61. Sí. Sí, muchas. Excelente, excelente, mis amados hermanos. ¿Quién era este? Isaías. ¿Pero quién era? El profeta Isaías. Exacto, un profeta. ¿Y qué era lo que estaba leyendo Jesús en la sinagoga? El cumplimiento de esa profecía. Más que leer el cumplimiento, estaba leyendo despedidas. Recuerden esas dos palabras. Estamos hablando de divisiones, que es la Torá, y estamos hablando de el Hastarot, que son las despedidas, que hace parte de los profetas. Vamos bien hasta ahí, mis amados hermanos. Muy complicado. Sí. No los quiero enredar, hermanos. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, quiero que me la hagan. ¿Me puede explicar otra vez lo de las divisiones? Cuando usted dice que el Hastarot
son las despedidas, es cuando Jesús de pronto lee ya como lo que ya se estaba cumpliendo. Pero ¿cuáles son las divisiones? ¿Me vuelve a explicar, porfa? Claro que sí, los judíos procuraban leer toda la ley en el transcurso de ¿qué? De un año, en el transcurso de un año. Y eso lo dividieron en ¿cuántas secciones? En 50 dicen que 52, 53, 54 secciones. Eso es las divisiones, mis amados hermanos, que compone todo un año, ¿cierto? Entonces ellos durante todo un año leían estas divisiones. Entonces a estas divisiones ellos la llaman el Hijarictó, que son las despedidas. Y estas separaciones estaban señaladas en el margen de los manuscritos por la letra P, que es el Pesarillok. Entonces estaban divididas estas, que es la ley. Esto solamente es ley. Lo que me está preguntando mi hermana Joana, que son las divisiones, solamente es ley. ¿Vamos bien hasta ahí, Joa? Sí, hermano, ya le entendí. Listo. Gracias. Hermanos, judíos samaritanos solamente utilizaban la Torá. Judíos no samaritanos utilizan Pentateuco, que estamos hablando de la Torá, libros proféticos sapiensales, cristianos. Nosotros Hermano, como también, cristianos, ¿verdad que ellos, perdón, que en la Torá decían que eran los 5 libros de Moisés? sí, mi amada hermana, Ujú. sí, ellos solamente, pero solamente los judíos samaritanos se regían a eso, a la Ajá, Torá, sí, no sí, a más, la Torá. no libros proféticos. Entonces, para que de pronto tengamos entendido que no todos los judíos utilizan la Torá. ¿Me hago entender? No todos los judíos utilizan los libros ni proféticos ni sapiensales, perdón. Hay judíos, solamente los samaritanos utilizan solamente el Pentateuco. Los otros libros, esos no los utilizan. Eso tiene otro trasfondo, mis amados hermanos. ¿Vamos bien? ¿Tienes la razón así general, rápida, de por qué no usaban ellos esos otros? Mi hermano, es larga. Ok, ok. Es larga, mi hermano, pero es muy interesante. Es larga. Pero si quiere, para la próxima la podemos ondear, mi hermano. Porque de ahí viene la división del pueblo de Israel, Judá, las 10 tribus, mis amados hermanos. Viene se me olvida, el cautiverio. Viene el cautiverio, hermano, de Asiria. Con las 10 tribus de Israel. Entonces ahí empieza una problemática bastante grande, hermanos, con el rey. Es largo, mi hermano, pero después lo podemos ondear, hermanos. Hermanos, pero entonces queda claro, los judíos samaritanos solo Pentateuco, judíos no samaritanos todo, utilizan todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús citando el Antiguo Testamento, él lo está citando todo. Él no solamente está citando la Torá. ¿Vamos bien hasta ahí? Ujú. Listo. Nosotros como cristianos, ¿qué utilizamos? Toda la Biblia. El Antiguo y el Nuevo, toda la Biblia. La Para Biblia nosotros es igual. completa. Para nosotros, mis amados hermanos, es igual. Cuando hablamos de católicos y de ortodoxos, hermanos, ellos utilizan los libros deuterocanónicos. Esto es la segunda norma. La Septuaginta, que es otra cosa que vamos a estar mirando, que ellos utilizan. ¿Saben cuáles son los libros deuterocanónicos? ¿Alguien sabe? Macabeo, por lo menos es uno. Ajá, sí, mi hermano. Judas, hay otro Judas, creo. Judí. Sí. Sí, mi hermano. ¿Qué otro?
Tobías. Sí, Tobías, Tobías. y también el del apóstol que no le creía, el apóstol, ay, se me olvidó ahorita el nombre, Santo Tomás, el de Tomás también. Listo, entonces, ¿qué utilizan los católicos? Utilizan normalmente, y los ortodoxos, utilizan Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiásticos, Barú, Primera y Segunda de Macabeos, Siracida. Ellos utilizan todos estos libros, mis amados hermanos, como les decía. Esto es otra clase, que es la Septuaginta, que es otra pregunta que mi hermana me había dicho, pero la vamos a dejar para más adelante. Entonces, hermanos, cuando tenemos también el concepto acerca de la Misdrach, que es otro término que van a de pronto ustedes a escuchar mucho en la calle, o de pronto alguien ve, ¿y qué será? Entonces ya tienen el concepto claro de qué es el Talmud, que es una tradición básica oral, básicamente es una tradición transmitida oralmente, mis amados hermanos. La Torá, el Tanakh, que el Tanakh es lo que llamamos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, porque esta palabra también la van a estar escuchando mucho de pronto por ahí algunas personas. Entonces, que ustedes digan, bueno, ¿qué es la Tanakh? No tengo ni idea qué es la Tanakh, no tengo ni idea qué es el Talmud. Quiero que esto les quede claro. Quiero que también les quede claro, mis amados hermanos, qué es verdaderamente la Torá. Que no sé si de pronto me fui claro con esta parte. Y el Misdrach, hermanos, el Misdrach es una combinación de los dos, tanto del Talmud como de la Torá. Entonces, es una tradición tanto oral como escrita. Eso también ustedes lo van a escuchar mucho, la Misdrach. Entonces es bueno manejar todos estos términos y quiénes eran los que manejaban todos eso. Hay otro término. Hermano, una pregunta. Entonces, Sí, eso claro que sí, que dijo hermanita. ahorita, lo que usted dijo ahorita es lo mismo que la Misha, no. Porque la Está Misha es la junta, así, ¿verdad? el Tanakh y O está sea, el el Talmud. Tanakh sería todo el Antiguo Testamento. Exacto, es el Pero el es Misdrach, todo, el Misdrach que es todo el capaz que es el Antiguo Mishak, Testamento. no estoy seguro si será Misdrach y Mishak los mismos. No, Es Midrash. Misdrach, ok, Sí, eso sería lo que nosotros sí, mi conocemos como el hermano, sí, Pentateuco, que es la Torá, sí. más el Talmud, que es Es- la tradición oral. Eso es una exacto. combinación de esos dos. Es una combinación de los dos, mis amados hermanos. ¿Le responde eso, hermana Damaris? No, bueno, no sé, ¿verdad? Porque creo que no, porque yo tenía entendido que el Misha o Mishnah era lo que era lo del Torah y aparte, o sea, era la primera escritura que habían hecho de las tradiciones orales judías conocida como la Torah y fue la primera, la primera que sacaron escrita, pues, Hermanita, de literatura rabínica. Ujú. este es el compendio de los dos, hermanita, que es el Misdrash. Oh, Entonces, ok, de pronto, sería otra cosa. para que de pronto no se me vaya a confundir. Pero Ujú, es lo que usted me está diciendo, hermanita. ujú. Pero es la Misdrash. Ah, ok. Listo. Entonces, Pero es lo que usted me aclarando está una vez diciendo. más. Sí, aclarando una vez más. Entonces, Sí, la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, okay, que fueron los que escribió Moisés, sí. que es Génesis, Éxodo, Número Levítico, Levítico, número de Números y Deuteronomio. Deuteronomio, ¿correcto? Esos son Ujú. los primeros Amén. 5 libros. Esa es la Sí, mi parte amor, hermano. escrita. Y de Sí, ahí el Tanakh, que es la tradición oral que ellos tenían, que ellos le pasaban de los padres el de los Talmud. abuelos a los padres a los hijos a los nietos y así sucesivamente. Exacto, el Talmud, ese es el Talmud. Talmud. Sí, sí, Ok, ese es el Talmud. Y de sí, mi ahí viene amor. la Misdrach, que es la suma de esos dos. Ajá, Exacto, como la combinación, el juntar exacto. las dos, Es juntar tanto la esas Mishnah dos. como la Eh, Torah. Y el otro era Ok. el Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. ajá, es Ok. todo el Antiguo Testamento. Muchas gracias, hermano. Veo que
Estoy tratando de ser muy coloquial, hermano. porque yo Esperemos que sé no se me olvide para la próxima semana. porque Pero yo sé bueno, ahí que vamos. esto- Con repetirlo, Exacto. al repetirlo, nos lo vamos a Claro, grabar. claro. Yo sé que estos temas no son pues como que, ay, qué rico, pero cuando nos interesamos, hermanos, en la historia, créanos, hermanos, que esto nos da mucha luz. Entonces, cuando a ustedes, alguien les vaya a hablar de la Torá, solamente, ¿ustedes qué van a decir? ¿Quién lee la Torá? Bueno, la Torá la leen todos, Ajá, tanto los samaritanos como los no pero samaritanos, solamente la Torá. pero solamente la Torá. Ujú. Los judíos La Torá samaritanos. Los solamente judíos los samaritanos. Solamente los judíos samaritanos, solamente los judíos, eso era lo que quería que tuvieran claro, mis amados hermanos. Solamente los judíos samaritanos utilizan la Torá. Nosotros como cristianos utilizamos la Torá, utilizamos la Tanaj, utilizamos todo. Listo. Y No, los no judíos, utilizamos las tradiciones orales, esas sí no usamos nosotros. no, mi hermano, nosotros Eso sí no usamos nosotros. malísimos para eso, pero ¿sabes por qué, mi hermano Daniel? Es precisamente porque a nosotros nos hace falta, primero, yo hace poco daba una predicación, mis amados hermanos, acerca de conocer, o sea, de poner a Dios en primer lugar, hermanos. Pero ¿cómo ponemos a Dios en primer lugar? Hermanos, hay que conocer. Lamentablemente hubo un tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento donde el pueblo ya no conocía a Dios y lamentablemente todo lo hacían, era por tradición, todo lo hacían por religiosidad, solamente porque les enseñaron, pero no porque ellos tenían verdaderamente a Dios en su corazón, pero ellos se habían olvidado de Dios. El pueblo de Israel, esa fue la gran queja en el Antiguo Testamento de Dios, mis amados hermanos, que su pueblo se había olvidado de él. Entonces muchas veces simplemente seguían ritualismo, seguían una cantidad de cosas, pero era porque lo enseñaban, tradiciones, pero no porque verdaderamente ellos tuvieran un concepto claro acerca de quién era Dios. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta a nosotros, conocer más a Dios, hermanos. Entonces, obviamente nosotros como cristianos, estas tradiciones nosotros no las aplicamos porque muchas veces pasa a ser relevante. Entonces, cuando cogemos nosotros a nuestros hijos, venga, mijo, yo le enseño qué dice Mateo, venga, mijo, yo le enseño el libro de los Hechos y venga, yo le enseño toda la historia del libro de los Hechos para que usted aprenda cómo ser un buen cristiano. Nosotros, no, lamentablemente, hermanos, no hacemos eso. Y tenemos lamentablemente también un cristianismo muy pues egoísta. Sí. Tengo entendido que los niños judíos a los 13 años, que es ya la edad que los consideran ya adultos, Ajá. Tienen que recitar todo el Torah. Todos se lo Los saben. primeros 5 libros se lo tienen que saber de memoria. Señor, imagínense en qué impresión, hermanos. Y en hebreo. Exacto, y es más, a los 5 años ellos ya empiezan a trabajar en eso, y a los 5 años usted empieza a escuchar un niño de 5 años y ya te recita gran parte de eso, hermanos. Imagínate. Dígame, a los 5 años, mi hijo, ¿yo qué le he enseñado, hermano? Ni siquiera... Hermano, pero fíjese que, lo interrumpo. Fíjese Sí, tranquila, que hermanita. algo que dijo el hermano es bien cierto. Es cuestión, bueno, lo que también dice usted es cuestión de que nosotros los enseñemos, porque ahí está el hermano Alejandro y una que otra hermana de aquí de la congregación de nosotros. Mi hijo apenas hablaba, pero mi hijo cantaba, ¿verdad, hermano Alejandro? Cantaba. Y aparte de eso, hermano, le voy a decir algo. Por eso yo siempre digo que los niños deben de ir mucho, mucho, y a los míos, ahorita que son, pues, jovencitos, ¿verdad? Los instruyo más porque mi hijo como que simulaba que era el hermano Alejandro y decía, se paraba, ¿verdad? En medio de la casa y estaba chiquito y decía, les queremos decir bienvenidos, vamos a leer Mateo, y empezaba a leer Mateo, pero lo que a él se aprendía bueno. del hermano Alejandro que decía. O sea, y así fue como aprendió. Y sabía la historia de todos, pero en historia, ¿me entiende? Sí, Y sí claro les que sí. leíamos, Sí, por sí. eso, y digo, la escuela, las hermanas, muchas hermanas, que Dios las bendiga siempre por su tiempo, ¿verdad? Les enseñaron bastante, bastante, bastante. Pero Qué sí es bien bonito. importante. No, es súper importante, hermanita. De hecho,
Hoy hablé bastante con un hermano, gran parte, gran parte de la mañana, hermano, me la pasé. Yo no sé si debatiendo. Ni trabajé yo. Pero es importante esto, hermanos, porque esto nos ayuda a crecer, hermanos, nos ayuda a edificarnos. Conocer todos estos contextos, mis amados hermanos, nos ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estás defendiendo con argumentos históricos, argumentos válidos, argumentos no forzosos, hermanos, simplemente de opinión. Entonces, cuando llegas con verdades, hermanos, verdades irrefutables, es más fácil que alguien se convierta a la palabra de Dios que con opiniones. Entonces es importante conocer todos estos, aunque parezca tedioso, hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar la riqueza que tiene esto, porque esto hace parte de Dios. Es apasionante, hermano. Sí, Yo le pregunto. es apasionante, sí, hermanita. Sí, Vea, sí, hermanita. por ejemplo, cuando usted dice que los jovencitos, pues, cuando se aprende la Torá, que se la aprenden de memoria, pero entonces esto ya sería que algo ya más de tradición o ellos lo hacen de corazón, o sea, ¿se me entiende? O sea, Ahí o viene a juegan, ser una... Es Eso, ambas. las dos. ahí juegan ambas. Ahí Pero juegan no, ambas. Ambas, pero pero no sé si de es parte pronto- de su religión. O sea, Exacto. su Y religión es, enseña a hacer eso. sí, Pero ¿será y que ellos ese lo lo tienen que hacer. disfrutarán? O sea, ¿será que ellos sí se gozarán en ese recitar de tanto de memoria cuando ya se vuelve eso una tradición y no sé hasta dónde será esa tradición, a ver, como le dijera yo, un aprendizaje para la vida de ellos? ¿En qué los edifica el aprenderse de ellos eso de Pero memoria? tomemos en cuenta lo que nos dice Dios en la Biblia con respecto a eso, que las tienes que aprender de memoria. Entonces, quizás al principio los niños puedan resentirse un poco, pero Dios pone la manera para que ellos le vayan cantando la palabra, que les vaya gustando y la vayan Exactamente. aprendiendo. Pone su corazón. Amén. Entonces, muchas veces somos nosotros los adultos los que evitamos que nuestros niños aprendan de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque no voy a esperar a que él sea adulto para que él decida lo que él quiere ser. Eso es lo que dice el mundo. Yo no le voy a forzar ni a que sea cristiano, ni que sea católico, ni que sea esto, ni que sea aquello. Entonces, Sí, por ende, no los llevo a la iglesia, no los llevo a ningún lado. El hermano Alejandro quiere comentar algo. Sí, hermano Alejandro. Solamente, amados, apúntelo por ahí y después lo leen cuando su ratico libre. Éxodo, capítulo 6, 1 al 8. muchas gracias, No- mi hermano. No Muchas, lo muchas leas ya. gracias. No lo leas ya, pues el principio de la sabiduría. Amén. Hermana, Muchas, hermana, ¿le puedo comentar algo? Fíjese, la hermana que comentó eso. Yo antes de ser cristiana, estudié algo de los musulmanes porque, pues, soy honesta, ¿verdad? Yo buscaba a Dios, buscaba en un afán de búsqueda y muchos de ellos, pero yo me admiré hoy en día y digo, pues sí, ¿verdad? Hay muchos que ellos buscan, independientemente de que ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí pude conocer gente que es judía, que realmente muchos sí se apasionan tanto, porque es una pasión, seguir a nuestro Señor Jesucristo es muy difícil. Bueno, lo digo yo, para mí ha sido muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Todos los días, me dijera el hermano Alejandro, hay que perseverar, pero sí hay muchos niños que se van apasionando desde niños. Ujú. Y yo he visto a veces que no digo que a todos, ¿verdad? Pero que muchas veces nuestra pasión se ha enfriado, pero sí he visto esa pasión y eso que digo, no todos los días hay que buscar algo porque Dios nos da esa oportunidad y ellos sí son muy apasionados en muchas de esas cosas. Por eso siento que sí, muchos lo han de disfrutar. hermanita, muchas gracias por ese aporte. Sí, yo siento que, y otra cosa es también como nosotros transmitamos un mensaje, hermanita. Yo siento que juega mucho porque la parte cognitiva de los niños es algo totalmente diferente pues a la parte cognitiva de un adulto.
Entonces a ellos les gusta que se les juegue, a ellos les gusta que obviamente esa pasión tiene que salir de nosotros para transmitírsela a ellos y que se vuelvan apasionados no de nosotros, sino de Cristo, hermanos, de Dios. Entonces, ¿cómo y qué es lo que yo estoy haciendo para trabajar en la vida de mis hijos? Sin que primeramente se vuelva esto una costumbre ni una religiosidad, sino que verdaderamente ellos amen a Dios, pero que lo amen de corazón y no por imposición. Hermanos, el tiempo se nos fue. Así es. Y quiero respetar ese tiempo. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Hermano Wilson, un momentito. A ustedes, déjenme- mis amados hermanos. Hermano, antes de que se vayan, nada más Ajá. repítame las primeras palabras que dijo, ¿qué son? La Torá, Sí, hermanita, el Talmud, Ajá, el Talmud. la Torá, el Tanaj y el Midrash. Hermanos, otra información así rápida para que de pronto no vayan a confundir la Torá con el Corán, que suele pasar mucho. Mi hermano Daniel les puede hablar un poco acerca del Corán rápidamente. sí, bueno, el Corán es Listo. el Corán es el libro bíblico, o sea, el libro de religión de los Ujú. islamistas, de los musulmanes, de la Ujú. religión islámica. Exacto. Inclusive, el Corán habla más de la Virgen María Ajá, de lo que sí. habla la Biblia. Sí, mi hermano, sí. El Corán habla de Jesucristo, pero no como el Mesías, no como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Como un profeta, sí, mi hermano, sí. Ajá. Recordemos que el Corán viene de la parte musulmana, Mohammed, que es de los que Mohammed viene de la raíz de Ismael, del hermano Ajá. de Isaac, que fue Sí. el primogénito de Abraham con la egipcia. ¿Ok? Entonces, por eso hay mucha relación y por eso hablan de la Virgen María, por eso hablan de Jesús, porque tienen muchas relaciones entre ellos. E inclusive el Corán considera a la Biblia un libro sagrado, pero no lo siguen, así como muchas de las otras religiones. Ujú. La Iglesia Católica también Sí. tiene la Biblia como el principal texto sagrado, pero no la sigue. Los mormones también. Y así sucesivamente hay muchas religiones que usan la Biblia como el texto principal, pero no lo siguen. Entonces no es tan principal. En cambio nosotros nos basamos, el cristianismo, nosotros los cristianos nos basamos en la Biblia como el único texto al que debemos seguir. El resto serían comentarios, pero si esos comentarios se alejan de cualquier enseñanza de la Biblia, ya nosotros no los tomamos no en son. cuenta. Amén. Muchas Entonces, gracias, esa es la mi amado. diferencia. Ujú. Muchas gracias, mi hermano Daniel. Excelente. Y recuerden, hermanos, que el libro del Corán, hermanos, es escrito en el año 632. Entonces, es escrito directamente a Mahoma, el último, se dice entre ellos como musulmanes, que es el último profeta. Listo. Entonces, para que pronto, hermanos, no vayan a confundir y cuando les hablen, el Corán, sí, son los 5 primeros libros de la Biblia. Ajá. No, es la Torá. Listo. Sí. Además, otra diferencia con la Biblia del Corán es que el Corán es la supuesta revelación de el Dios de ellos, porque quieren decir de que es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios. El Dios de ellos es el Dios Alá. Se llama Alá. Y Alá significa luna. En pocas palabras, era la adoración a la luna, a un astro. Eso era el Dios de ellos, con el que comenzó. Y supuestamente entonces es la revelación de esta luna a Mahoma o Mohammed en hebreo, en árabe. En árabe. Sería a Mohammed, a Mahoma, la revelación a él.
Pero en esta revelación solamente es el conjunto de leyes, pero allí no hay profecía y allí no hay nada de milagros. Con la gran diferencia de que la Biblia es el único texto de religión que tiene profecías, 100% de profecías que son cumplidas, más algunas pocas por cumplirse todavía, pero que la gran mayoría ya están cumplidas a cabalidad, incluyendo más de 300 profecías sobre el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento y su vida. Y pero no es el mismo Dios, porque quieren encasillar, los ecumenistas quieren encasillar de que todas las religiones nos llevan a Dios y que es el mismo Dios, y no hay tal. El Dios de la Biblia, que es el Dios al que nosotros adoramos todos los domingos, y inclusive aquí cuando nosotros hacemos estos estudios, es al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese no es el mismo Dios de los musulmanes. El Dios de los musulmanes es Alá, es otro origen, viene por la luna. Y es un libro religioso muy, muy distinto de lo que es la Biblia. Muchas gracias, mi amado hermano Daniel. Muchas Gracias, gracias hermano. por la información. Gracias a Dios, hermano Wilson. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, por tenernos Dios aquí. Y estamos muy, muy agradecidos con Dios por este día más que nos da. Amén, mi amado hermano. Sigamos de la mano del Señor siempre. Amén, Contentos con lo que tenemos ahora. En el estado que nos encontremos, contentos, porque tenemos vida. Amén, mi amado hermano. Mis amados, muchas bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, y un fuerte hermano. abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Amén, igual, hermano. hermano. Dios me lo bendiga. Chao, que Dios les bendiga. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Igualmente, Dios bendiga. Bendiciones. Un momentito. Pero no se me desconecten todavía, no hemos orado. Falta la oración todavía. Terminemos aquí la grabación.